Isabela se atiborró los pulmones de aire puro y se sintió renovada. No existía nada mejor en el mundo que una noche de acampada en el bosque, lejos del bullicio de la ciudad y las responsabilidades del trabajo. Y sobre todas las cosas, alejada de cualquier otro ser humano. Para ella, la mejor compañía eran los sonidos de los animales nocturnos y el crepitar de la fogata que le iluminaba el rostro. Para brindar por ello, abrió la conservadora, sacó una lata de cerveza y se bebió un buen trago que le refrescó la garganta. Entonces un crujido proveniente del grupo de árboles delante de ella la puso en alerta. A pesar de que era una noche clara y despejada, no conseguía vislumbrar lo que fuera que hubiera oculto en la maleza. Más movimiento, el repiqueteo de unos pasos. Isabela tragó saliva. El corazón le latió con mayor intensidad y los nervios afloraron en su piel. Los fantasmas no existen y no hay un puto monstruo acechándote, se dijo para envalentonarse. La frase preferida de Isabela era, los únicos monstruos son las personas. En su trabajo como psicóloga, había tropezado con muchos monstruos. Su último paciente, un niño pequeño de 8 años, le tenía terror a la oscuridad, juraba entre lágrimas que una criatura con docenas de brazos lo atacaba por las noches mientras dormía. Después de varias sesiones, y los test pertinentes, pudo deshacerse, una a una, de las capas de imaginación que ocultaban la cruel realidad. Y sorpresa, no había ninguna criatura con docenas de brazos, solo un maldito padrastro con un grave trastorno. Ese era el motivo detrás del viaje al bosque, necesitaba apartarse de los horrores de la sociedad. De todos modos, un escalofrío le recorrió la columna al descubrir una silueta oscura y unos ojos que la espiaban. Una fina capa de sudor le cubrió la frente y algo se retorció en su estómago. Entonces la cosa dio un par de pasos y fue iluminada por el fulgor de las llamas. Aunque se negara a aceptarlo, se sintió aliviada. Pero no le confesaría a nadie que se asustó por culpa de la versión realista de Bambi. El cervatillo la miraba con curiosidad, moviendo las orejas como antenas parabólicas. Isabella se inclinó muy lentamente hacia su derecha, debía alcanzar el estuche. Se mordió los labios y abrió el cierre metálico con la punta de los dedos. El cervatillo permanecía en el mismo sitio, tratando de comprender qué es lo que hacía. Isabela sacó el objeto justo en el momento en que la sierva madre surgía por detrás para vigilar a su hijo. No debo desaprovechar semejante oportunidad, pensó. Sujetó con firmeza el objeto entre sus manos y lo apuntó hacia ambos ejemplares. El pequeño era su objetivo principal. Respiró para calmarse y que no le temblaran las manos. Esperó unos segundos a tenerlo en el centro de la mira y disparó. El destello repentino estremeció a los animales, quienes se echaron a correr hacia lo profundo del bosque. Isabela se apuró en comprobar que la puta cámara hubiera capturado la imagen. Después de pasar docenas de fotos de su mascota, un perro huestie completamente blanco y con serios problemas de hiperactividad, halló la imagen. Suspiró al descubrir que había salido genial. El cervatillo miraba directamente a la cámara con las orejas en punta. La luz era casi perfecta, resaltando el pelaje pardo con algunas manchas blanquecinas aquí y allá. Detrás, la silueta de la madre, difuminada entre los árboles y con ojos brillantes, le daba un toque espectral. La mandaría a imprimir cuando regresara a la ciudad. Decidió beber otro largo trago de cerveza para festejar. Al llevarse la lata a la boca, elevó la vista y resultó cautivada. Pocas veces, por no decir nunca, se podía contemplar un cielo tan puro y claro en la ciudad. Ni una sola nube manchaba el firmamento, iluminado por un millar de estrellas como un lienzo bañado en brillantinas. Depositó en el suelo la lata vacía y enfocó la cámara. Tan bella imagen merecía ser capturada para siempre. Eligió una porción del cielo al azar y se dispuso a sacar la foto. Pero no lo hizo, el dedo quedó paralizado sobre el disparador. La mente de Isabela se había desviado al suceso que captaba su ojo a través de la lente. Una de las estrellas irradiaba un mayor fulgor que las demás. Y cada vez era más grande. Bajó la cámara y observó el cielo por sí misma,
y ahí estaba. Las pupilas se le dilataron contemplando el espectáculo. La estrella no cesaba de crecer frente a sus ojos. La fantasía y el asombro comenzaron a desaparecer, envueltas en un manto de inquietud. Es que había comprendido que la estrella no crecía, la estrella era más notable por una cuestión de perspectiva. La estrella viene hacia aquí. Atónita, la cámara se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo. El crujido del plástico le indujo un sobresalto. Se puso de pie, sin desviar la mirada, completamente hipnotizada. ¿Una estrella fugaz? No, lo descartó, no cruzaba el espacio, lo penetraba hacia la Tierra. Los senos se le perlaron de sudor, era un maldito meteorito. En una fracción de segundo, su mente se inundó de criaturas prehistóricas, iba a ser aplastada como los dinosaurios. Un escalofrío le recorrió la espalda como una corriente eléctrica y le tambaleó las piernas, tenía que huir. Con un gran esfuerzo, dio un paso atrás. El objeto adquirió un tono rojizo como el de una bola de fuego. Retrocedió otro paso, lista para echar a correr, pero se tropezó con la silla plegable y cayó de culo al suelo. Masculló un insulto, intentó ponerse de pie, pero quedó petrificada, ya era tarde. El corazón le subió a la garganta y luego se derrumbó en su vientre. El entorno cambió. Una ráfaga de aire caliente le abofeteó el rostro y le obligó a cerrar los ojos. Sus oídos fueron invadidos por un silbido que caló hasta lo profundo de su cerebro, como el de una tetera gigante, había llegado su hora. Apretó los puños hasta que sus nudillos se empalidecieron, como su rostro, y se forzó a despegar los párpados y enfrentar la muerte. No sucedió nada. Había tenido un pequeño error de cálculos, para su suerte. El meteorito pasó varios metros sobre su cabeza, sacudiendo las copas de los árboles en el proceso. Isabela dobló la cabeza hacia atrás y lo observó alejarse hasta que la vegetación lo ocultó de su campo de visión. Unos pocos segundos después, oyó el estallido y el suelo se agitó bajo su cuerpo. Las aves alzaron el vuelo, enloquecidas, y entonces, el bosque regresó a su paz habitual como si nada hubiera sucedido. Isabela se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa y suspiró jodidamente aliviada, la noche estaba repleta de sorpresas. ¿Y ahora, qué hago? Había dejado el móvil en el auto, y el auto estaba guardado en el parking de los guardabosques, eso se hallaba a varios kilómetros caminando por un sendero poco definido. ¿Alguien más lo habría visto? Seguro que sí. Bajó la mirada y obtuvo su respuesta. Se agachó y levantó la cámara, un pequeño pedazo de plástico se había desprendido del aparato. La revisó, todo en orden. Alimentó el fuego para que perdurara mientras no estaba y tomó la linterna que tenía en la carpa. La encendió y apuntó con el haz en dirección a la caída del meteorito. Se mordió los labios, la penumbra natural del bosque imponía respeto. Los únicos monstruos son las personas, repitió en un susurro. Con la cámara colgada del cuello y la linterna en una mano, Isabela se internó en la espesura hasta que el resplandor de la fogata dejó de iluminarle la espalda. Isabela lanzaba un manotazo cada 2 pasos, los insectos la habían marcado como blanco predilecto. De noche, y sin un sendero que seguir, avanzaba muy lentamente. Esquivó un par de rocas de buen tamaño cubiertas de musgo y tuvo que saltar por encima de un árbol caído. Giraba la mirada de un lado a otro y se estremecía con increíble facilidad. Lejos de la seguridad del fuego, los sonidos de la naturaleza adquirían un tono más amenazante que le helaba la sangre. Para colmo, provenían de todas partes. Maldita sea, eres psicóloga, se supone que por profesión no crees en fantasmas, se dijo, y continuó hacia adelante. No creía que el meteorito hubiera tocado tierra demasiado lejos, no tardaría más de 30 minutos en llegar al sitio del impacto. De todas maneras, no pensaba dejar de avanzar en línea recta, ninguna roca intergaláctica valía el extraviarse en el bosque. Mientras tanto, a los sonidos nocturnos se le sumó el murmullo del agua, más adelante alcanzó el pequeño riachuelo que lo producía. Aunque era poco profundo,
no tenía interés en mojarse los pies, por lo que buscó rocas de buen tamaño a su alrededor y las lanzó al agua para improvisar un sendero. Con precisos saltos, aunque casi patina en la segunda roca, llegó al otro lado. 10 minutos más tarde, empezó a pensar que quizás hubiera calculado mal la distancia, las matemáticas no eran su fuerte. Isabela se llevaba las manos a la boca para calentarlas con el aliento, la temperatura había descendido, y la fría brisa le acariciaba las mejillas, tendría que haberse puesto un chaleco. Dudó en dar media vuelta y regresar, pero era demasiado terca para hacerlo. Se abrazó a sí misma y siguió caminando. Las ramas adquirían el aspecto de afiladas garras que se abalanzarían sobre ella en cualquier momento, pero, para su suerte, el entramado de árboles y maleza se abrió para dar lugar a un pequeño claro. Y bingo, ahí se hallaba la zona del impacto. Isabela trotó hasta el borde del cráter, el agujero sería de unos 6 o 7 metros de ancho, de nuevo las matemáticas no le ayudaban. Deslizó el haz de luz lentamente por la pendiente, unos 2 o 3 metros de profundidad, hasta iluminar su centro. Entornó los ojos, no vislumbraba nada. ¿Cómo es posible?, se preguntó. Y es que realmente no había nada, sin rastro de roca espacial. Primero creyó en la posibilidad de que se hubiera desintegrado, pero si se desintegró, no debería haber cráter. Expulsó una gran bocanada de aire y comenzó a descender con sumo cuidado, no iba a caminar de noche por medio del bosque y cagada de frío. La tierra se desmoronó a su paso como una diminuta avalancha, pero logró mantener el equilibrio. Una vez en el fondo, se agachó y extendió la mano, dubitativa. Se mordió los labios y palpó la tierra con los dedos. ¡Qué extraño! La tierra estaba fría al tacto, casi como tocar un cubo de hielo. Escudriñó a su alrededor, pero no hubo fortuna, sin meteorito a la vista. Se irguió, un tanto decepcionada, y tomó un par de fotos. El resplandor del flash tampoco descubrió nada nuevo, era un simple cráter, un pozo aburrido. Al meteorito se lo había tragado la tierra, o se lo había comido un ciervo muy hambriento. Isabela se rió. Escaló la pendiente sin mayores dificultades, sujetándose de las raíces que habían quedado expuestas, y tomó un par de fotos del cráter desde el exterior. Permaneció de pie, mirándolo, como si al pestañear algo pudiera aparecer por arte de magia, pero obviamente no sucedió. Algo crujió a su espalda. Se dio la vuelta de golpe y alumbró la maleza con la linterna, él las tiritaba. Sus ojos se abrieron todo lo que les permitían las cuencas y las entrañas se estrujaron dentro de ella. Avistó algo serpenteante a nivel de suelo que se escabullía en la espesura. En un primer momento, pensó en una larga cola, pero no lograba dar con la imagen de un animal que pudiera poseer una tan larga. Tragó saliva y devolvió el estómago a su sitio. Dios, Isabela, tranquilízate mujer, que no hay nada acechándote. Una serpiente, eso era, debía tratarse de una serpiente, la mejor explicación, los únicos monstruos son las personas. De todas formas, decidió que lo mejor era volver al campamento de inmediato. Aunque no iba a ser devorada por ningún monstruo, ser mordida por una serpiente a unos 50 kilómetros del hospital más cercano no le daba puta gracia. Decepcionada, regresó por donde vino, eso sí, inconscientemente, apresuró el paso. De nuevo en el campamento, el crepitar del fuego era apenas un rumor. Recogió ramas secas en los alrededores y avivó las llamas, eso alejaría a cualquier animal curioso y le permitiría descansar en paz. Dejó las botas, cubiertas de barro, en la entrada de la tienda. Depositó la cámara y la linterna junto a la bolsa de dormir y se acurrucó dentro. Cerró los ojos y trató de pernoctar, algo que resultó muy sencillo debido al cansancio del inútil paseo. Despertó dando un respingo. ¿Qué había sido eso? Apoyó los codos y se inclinó hacia adelante, a través de la tela de la carpa le llegaba el tenue fulgor que subsistía de la fogata. Arqueó las cejas, por más que afinara los oídos, no escuchaba nada, y eso era muy extraño. ¿Y los sonidos del bosque?
Alrededor del campamento reinaba la calma absoluta. Algo se arrastraba afuera. Oprimió la bolsa de dormir con las manos para impedir que el grito en su garganta escapara. ¿Una serpiente? Por un segundo, la luz que emitía la fogata desapareció y pudo captar una sombra. Era demasiado grande para ser una serpiente y no estaba en el puto Amazonas. Con el corazón bombeando pánico a cada célula de su cuerpo, Isabela respiró profundo y gritó una advertencia. Quien sea el gracioso, le aviso que pienso denunciarlo a las autoridades si no se marcha de inmediato. Ya mismo estoy marcando el número de la policía. No obtuvo respuesta. Su mente trataba de buscar una explicación. En el viaje al bosque se había detenido en una estación de servicio a cargar combustible. Los 10 minutos que estuvo fuera del auto esperando que la atendieran, un hombre, vestido con un traje de camuflaje, de seguro un cazador, no dejó de clavar una mirada lasciva en su trasero. Sabiendo que el mundo estaba lleno de hombres machistas y enfermos, creyentes de que cualquier mujer les pertenecía y que podían tomarla a la fuerza, no era un disparate pensar que la hubiera seguido y ahora la estuviera acosando. Ya sé quién eres. Recuerdo tu rostro en la estación de servicio. Será mejor que te marches de una puta vez, repitió con ahínco. Silencio. Permaneció inmóvil, con los oídos alertas. Una fina capa de sudor le cubrió la piel, la sentía pegajosa. Los minutos pasaron muy lentamente, la noche le resultaba eterna. Dios, cómo anhelaba el amanecer. Llegó a la conclusión de que el idiota al fin había desistido. Por precaución, tomó la linterna y la encendió. ¿Salir o no salir? Esa era la cuestión. Resolvió permanecer dentro, pero dejar la luz encendida. Tal vez estaba siendo paranoica y se tratara de otro ciervo curioso. Con extremo cuidado de no hacer ruido, poco a poco volvió a acostarse. En cuanto apoyó la cabeza contra la almohada, un escalofrío le recorrió cada centímetro del cuerpo. Algo acariciaba la tela de la entrada, el sonido le hacía chirriar los dientes. Quiso levantarse, pero el cuerpo no le respondió, como cuando uno se halla en una pesadilla. Después de 3 intentos, consiguió sentarse, pero no fue capaz de salir de la tienda. Lo que se arrastraba fuera, desgarró la tela de la entrada sin previo aviso y, en un abrir y cerrar de ojos, con la velocidad de un rayo, le sujetó la pierna. La primera imagen que apareció en su cerebro fue la del acuario de su ciudad. De niña había ido de visita varias veces, y lo que le apresaba era muy similar a los tentáculos de un pulpo. Y no estaba solo, más de esos tentáculos penetraron en la carpa y la rodearon. Poseían largos y finos pelos como los bigotes de un gato, una especie de membrana de mucosidad, que eran sumamente pegajosos, como si unas babosas gigantes y peludas le recorrieran el cuerpo. Isabela se sacudía de un lado a otro para intentar zafarse, pero eran increíblemente fuertes. La desplomó contra la bolsa de dormir, y entonces apareció el resto de la criatura, un enorme saco muscular de color grisáceo, cubierto de pelos y babas. La piel, o lo que fuera, parecía vibrar y producir una especie de zumbido, como si un panal de abejas furiosas habitase debajo. No tenía ojos, orejas ni boca, o Isabela no alcanzaba a vislumbrarlos. De todas maneras, la cosa le producía tanta repulsión que no pudo seguir viéndola y desvió la mirada. Entonces vio la cámara y tuvo una idea. Las venas del cuello se le hincharon del esfuerzo al estirar los dedos. Mientras la cosa entraba por completo a la carpa, ella alcanzó la cámara y apretó el botón. El flash iluminó el pequeño mundo de ambos por un segundo. No sucedió nada, la criatura ni se inmutó. Isabela tuvo que contener las ganas de llorar, se sentía una estúpida, había pensado que algo tan simple como un resplandor repentino lo asustaría. Uno de los tentáculos se deslizó dentro de su pantalón y penetró en su sexo. El sentir esa cosa viscosa dentro de ella le provocó náuseas. Desesperada, se sacudió espasmódica de un lado a otro y gritó hasta que la garganta se le prendió fuego. ¡Ayuda! Dios mío, que alguien me ayude, por favor.
Sus súplicas tuvieron el efecto contrario al que esperaba, no apareció nadie en su ayuda, pero el monstruo se acercó más a ella, hasta que el organismo sin forma quedó a unos pocos centímetros de su rostro. Hilos de mucosidad se desprendían de aquel ser y caían sobre ella. Entonces una línea vertical comenzó a dividirlo lentamente. El corazón de Isabela daba erráticos saltos dentro de su pecho. Y de golpe, casi se detuvo. La cosa se dividió, o, mejor dicho, se abrió por completo. Isabela fue abofeteada por un hedor fétido, similar a huevos podridos y excrementos. Y de nuevo, rememoró el acuario. En una sección había un esqueleto de tiburón enorme, y lo curioso era la mandíbula, repleta de hileras de dientes, una detrás de otra, listos para ser reemplazados cuando el tiburón los necesitase. Las fauces del monstruo eran hileras interminables de filosos dientes quirúrgicos. O por lo menos, eso fue lo que contempló antes de desmayarse. Despertó de un salto, bañada de sudor. El amanecer iluminaba la tienda, se hallaba sola, sin monstruos a la vista. Respiró con normalidad, solo había sido una pesadilla. Se enjugó los ojos y trató de ponerse de pie. No lo logró, cada músculo del cuerpo comenzó a dolerle. Entonces reparó en sus manos, estaban cubiertas de azulados moretones, sus piernas igual. Los años de experiencia con pacientes abusados le hizo comprender que no había sido una pesadilla, su mente había recreado un suceso inexistente para ocultar la cruel realidad, la habían violado. Tardó unos segundos en reaccionar y, cuando lo hizo, se llevó las manos al rostro y echó a llorar. Isabela llegó a su departamento y, de inmediato, su perro, Gucho, le dio la bienvenida con un ladrido y un avivado meneo de cola. Isabela no le prestó atención, dejó la cartera sobre la mesa y echó a correr al baño. Gucho la siguió, extrañado por el comportamiento de su ama, y se sentó frente a la puerta del baño. Con sus sensibles oídos caninos podía escuchar los extraños sonidos que emitía su dueña, los mismos que repetía desde hace varios días. Dentro, Isabela estaba rendida de rodillas frente al inodoro con el rostro enrojecido por el esfuerzo. El vómito le quemaba la garganta y provocaba que de las comisuras de sus ojos escaparan lágrimas solitarias que se deslizaban por sus mejillas. Odiaba vomitar, pero a ese ritmo se terminaría acostumbrando. Tiró la cadena y observó cómo el desayuno de esa mañana se perdía dentro de las cañerías. Se lavó el rostro con abundante agua fría para reanimarse y se contempló en el espejo. Pareciera que un jodido vampiro me robara la sangre todas las noches, pensó. Se hallaba más pálida que de costumbre y las ojeras de cansancio opacaban el ámbar de sus ojos. En pocas palabras, estaba que daba pena. Y las náuseas no ayudaban en absoluto. Salió del baño sin maquillarse, no tenía caso. Fuera, Gucho continuaba firme, con la lengua colgando a un lado y ojos expectantes. Isabela sonrió y le rascó la cabeza. «Ven, bonito», le dijo. El perro fue tras ella dando saltitos. Isabela se dirigió a la cocina y buscó su comida. Le llenó el plato a rebosar y se aseguró de que tuviera agua. Amaba a Gucho y le entristecía no darle la atención que el animal se merecía, pero andaba corta de tiempo. Acababa de regresar del hospital y ahora tenía turno con la psicóloga. Tomó de nuevo la cartera y se preparó para salir. 2 semanas habían pasado del incidente en el bosque. La policía no había hallado pruebas en contra del hombre de la estación de servicio y no poseía ninguna otra pista. Las sesiones de terapia eran clave para poder vislumbrar el rostro del atacante detrás de la pesadilla que había creado su mente para protegerla. Isabela sujetó el picaporte de la puerta, pero no lo giró. Se quedó inmóvil, perdida en sus pensamientos. Una mueca se plasmó en sus labios, una tenue sonrisa. Era gracioso, trataba de imaginar la cara que pondría su psicóloga cuando le contara las nuevas noticias que acaba de recibir en el hospital. El motivo detrás de sus náuseas era muy simple, estaba embarazada. El maldito violador, no contento con arruinarle la vida, le dejó un pequeño regalo para recordarlo de por vida.
Pero eso no era lo curioso, no señor, lo jodidamente maravilloso era el tiempo de embarazo. En palabras del médico que la atendió, poseía 4 semanas de gestación, imposible que el atacante fuera el padre, pero Isabela podría jurar por su vida y la de su perro que, cuando acampó en el bosque, llevaba 8 meses sin tener relaciones sexuales, lo que se estuviera gestando en su interior, crecía el doble de rápido de lo normal. Tal vez debería echar un vistazo a su cámara de fotos. Cuando Isabela al fin salió a la calle, un nuevo pensamiento se apoderó de su cerebro y le estimuló un escalofrío. Quizás, en algunas ocasiones, los seres humanos no eran los únicos monstruos de los que preocuparse.